¿Sabían que todos ustedes, incluyéndome a mí, somos oraciones contestadas? Amén. ¿Sí sabían eso? Alguien oró por ti. Tal vez tu papá, tal vez tu mamá, alguien pidió por ti para que un día conocieras a Cristo. Alguien se tomó el tiempo de pedirle a Diosito: Señor, te pido por mi hijo, por mi hija, porque muchos de nosotros, o quiero decir la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, hemos estado en malos pasos, ¿sí o no? Amén, ¿eh? Sí. Hemos estado en el lugar equivocado muchas veces. En la tienda donde yo trabajo, yo me he sentado, tenemos un podcast, como muchos de ustedes saben, y me he sentado con personas que me han contado su testimonio. ¿Y qué testimonio tienen tan poderoso? Ha habido personas que me dicen: Sócrates, yo he estado en la cárcel más de una vez. Y en una ocasión yo estaba enfrentando la vida en la cárcel. Pero por milagro de Dios estoy aquí. Ahora esa persona es uno de los pastores, un amigo mío, un pastor en Santa Ana. Se llama Pastor Enrique. Dice: no, yo era un gángster, pero de aquellos, dice, tatuado y todo, dice. Yo, el que se me metía enfrente, caía. Tengo otro amigo, algunos de ustedes lo han visto, de repente viene y se sienta ahí. Cuando yo recién entré a trabajar a la tienda, yo me hablaba con él, tenía una cachucha, y por lo regular en las mañanas en el trabajo tenemos una reunión con los empleados. Entonces estoy sentado y enfrente de mí se sienta un pelón, todo tatuado. Y luego, ¿ese quién es? Yo no lo conozco, pues tenía la espalda. Y cuando se levanta le digo: eres tú, Carlos, ¿cómo estás? Igual, dice: Sócrates, me contó su testimonio. Yo era pandillero, me metí en la brujería, era drogadito, fue a la cárcel más de una vez, igual, rescatado y ahora es cristiano. Gloria a Dios. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Miguel, que también tiene un gran testimonio. Siéntense con Miguel y que te platique su testimonio. Todos nosotros somos oraciones contestadas de alguien. Alguien se fue del camino para orar por ti. No solamente una vez, sino muchas veces. ¿Cuántos de ustedes aquí, honestamente, han estado orando por alguien? Levanta la mano. La mayoría han estado orando por alguien. Bueno, ese alguien, tarde o temprano, va a llegar a los pies de Cristo. Te lo aseguro, te lo garantizo, va a llegar a los pies de Cristo. No se den por vencidos, sigan orando, sigan inclinándose ante el gran yo soy y pídele por esa persona. Esa persona va a tener su encuentro con Cristo. Nomás recuerden algo muy importante: nosotros no somos los que cambiamos a la persona, es el Espíritu Santo. Tú oras, tú se lo entregas a Dios, a Jesús, y dices: Espíritu Santo, encárgate del resto. Él se va a encargar del resto, no te preocupes. Sigue orando por esa persona y tarde que temprano va a llegar a los pies de Cristo. Nosotros somos oraciones contestadas. Alguien se tomó el tiempo de orar por ti. En el libro de Lucas, capítulo 10, en el versículo 29, hay una conversación muy, muy interesante. Un experto de la ley con el gran yo soy, con Jesús. Pero quiero empezar con esta línea, con esta frase que este experto de la ley le hace a Jesús. Dice el versículo 29, pero él quería justificarse, luego vamos a hablar de eso. Así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan de esa conversación? ¿Y quién es mi prójimo? Muchos pensarían que tu prójimo es, sí, tu vecino, el que vive enfrente de ti, tu familiar. No, pues a esos sí los quiero, el vecino me cae muy bien, el 4 de julio cerramos la calle, hacemos carnitas asadas, nos las llevamos, son camaradas, ese es mi vecino.
Pero le dice, ¿quién es mi vecino? Les voy a contar una historia por la cual es importantísimo que nosotros sigamos orando por esas personas. Que cuando vayas en camino y de repente se te venga el nombre de alguien, empieces a orar por esa persona. Porque Dios no solamente te mandó ese nombre en tu mente o esa persona, te la mandó por un propósito. Y el propósito de nosotros es compartir la palabra de Dios, orar por las personas. Así que nos toca orar por esas personas. En el año, escuchen bien, la magnitud de la oración, la magnitud de orar por alguien. En el año 1855, un maestro de escuela dominical llamado Edward Kimball, le presentó las buenas nuevas a un joven llamado D.L. Moody en una de sus visitas personales en una zapatería en Boston. La historia cuenta que este maestro dominical, Edward Kimball, sintió en su corazón meterse a una zapatería y compartirle el evangelio a un tal D.L. Moody. Todos nosotros somos creyentes, la mayoría, ¿no? ¿Sabías que el Espíritu Santo vive en ti? ¿Sí? El Espíritu Santo es el que te habla. Es el que a veces te inquieta. Es el que te levanta de repente a las 2, 3 de la mañana y te mete un libro de Marcos, Génesis. Él es el que te... Ahora, me acuerdo que un día yo estaba bañándome y de repente sentí unas ganas en mi espíritu de orar. Y yo, ¿qué pasó? Y ahí mismo me hinqué y empecé a orar porque mi espíritu me empujaba a orar. Empecé a darle gracias al Señor, a hablar con Él. Ese es el espíritu, el que te va a meter las ganas de orar. Bueno, esta persona, Edward Kimball, le presentó las buenas nuevas a D.L. Moody en una de sus visitas personales a una zapatería de Boston. D.L. Moody se entregó a Cristo y decidió dedicarse al servicio de Cristo. Esta persona recibió a Cristo y empezó a dedicarse a predicar la palabra de Dios. En una de sus predicaciones de D.L. Moody, porque se convirtió en un gran predicador, en una de sus predicaciones, D.L. Moody ayudó a J. Wilbur Chapman a entender con más profundidad la palabra de Dios. ¿Están viendo la escalerita? Ok. G.L. Wilbur Chapman empezó a evangelizar y en una de sus reuniones, Billy Sunday se entregó a Cristo. Ahí va la escalera. Se convierten en grandes predicadores y grandes evangelistas. Y va la escalera. Billy Sunday siguió a Cristo. Y en una de sus predicaciones, como dice la historia, un tal Mordecai Ham se entregó a Cristo. Dirían ustedes, ¿quiénes son esos? Yo nunca había escuchado esos nombres. El próximo nombre sí lo han escuchado. Mordecai Ham, del 1877 a 1961, fue uno de los destacados evangelistas bautistas independiente y predicador fundamentalista de Estados Unidos, conocido por sus apasionados sermones en carpas. Iba y hacía sus carpas y predicaba y le decía a la gente que se tenía que arrepentir y muchos se entregaban a él. Y en una de sus reuniones, una de sus predicaciones, un jovencito por el nombre de Billy Graham se convirtió a Cristo en el año 1934. ¿Y ustedes han escuchado de Billy Graham? ¿Sí o no? Un gran evangelista, conocido a nivel mundial. Conocido prácticamente en todas partes del mundo. ¿Sabes cuánta gente inspiró Billy Graham? Miles. ¿Sabes cuánta gente se ha entregado a Cristo por escuchar los sermones de Billy Graham? Miles. Todo empezó por un señor llamado Edward Kimball, que sintió en su corazón de meterse en la zapatería y predicar el evangelio. El Señor te va a empezar a menear. El Señor te va a empezar a hablar y te va a decir, ora. Ora por ese homeless que está allá afuera.
Dale de comer a esa persona. Ayuda a esa persona. Invítalo. Invítala. Dile de Cristo. Porque tú no sabes si le estás predicando a un evangelista que va a ir a todo el mundo. Tú no sabes. Tú no sabes a quién le estás hablando de Cristo. Tú no sabes a quién le estás diciendo, hey, Dios te ama. Tú no sabes a quién estás comprando esa hamburguesa que te costó $8 en el, no voy a decir el nombre, pero entras y sales, tiene una flechita. Tú no sabes a quién le estás diciendo de Cristo. Tal vez esa persona Dios lo levante, lo use grandemente y predique a miles. Y a través de esa persona miles llegan a Cristo. Pero todo empezó por ti. Porque le hiciste caso ¿a quién? Al Espíritu Santo. De ir y orar por esa persona. De ir y darle ese flyer. Te invito a la iglesia de todos los días. Nos reunimos a la 1. Y llega aquí, se entrega y se hace un gran evangelista. ¡Wow! ¿Gracias a quién? A que tú le hiciste caso al Espíritu Santo. Ahora sí, en el libro de Lucas, capítulo 10, en el versículo 25 hasta el 37, para los que tienen sus Biblias, dice lo siguiente. En esto se presentó un experto de la ley. Quiero que presten atención a los títulos que usa Lucas, el doctor Lucas. Dicen que era un doctor, ¿verdad, María? Amén. Amén. Nuestra María es nuestra maestra aquí de los estudios bíblicos. Lo que hace el doctor Lucas, él empieza a averiguar. Él es un doctor, él piensa como un doctor, estudioso, detallista. Entonces él no escribe una historia por escribirla, sino él buscó, hizo su research como muchos de nosotros hacemos, ¿no? Investigó y él escribe esto. Dice, en esto se presentó un experto de la ley. ¿Qué es un experto de la ley en los tiempos de hoy? La maestra María puede ser una experta de la ley. ¿Sí? Un maestro, un pastor, un predicador, un evangelista, ¿no? ¿A eso le puedes titular un experto de la ley? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Alguien que sabe de la palabra de Dios. Alguien que sabe la historia y te puede contar qué pasó. Eso es un experto de la ley. Bueno, Lucas dice, un experto de la ley se presentó para poner a prueba a Jesús. Aquí está este experto de la ley, quiere poner a prueba a Jesús. Prácticamente no le cae muy bien Jesús. Y piensa este experto de la ley que es un cualquiera. Aquí viene este experto de la ley a poner a prueba a Jesús. ¿A quién le va a poner a prueba, no? Se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Imagínate a Jesús enseñando y de repente alguien se para, ¿no? Y no le dice, ¿me permite? No, maestro. Jesús se para. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así. Ok. Qué pregunta profunda, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Así le dice Jesús, le responde. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Jesús, me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús no le da la respuesta, sino lo lleva ¿a dónde? A la palabra de Dios. Él usa el Antiguo Testamento. Él usa las Escrituras. Él pudo haber dicho, no, pues para heredar la vida eterna, y da su discurso, y el experto de ley pudo haber dicho, sabía, él no basa sus enseñanzas basado a las Escrituras, es un fanfarrón, no es el Mesías. No, Jesús le dice, ¿qué está en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?
Como respuesta, el hombre citó, escuchen bien: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y Jesús: bien contestado, dijo Jesús, bien contestado. Muy bien, haz eso y vivirás, le dice Jesús. Y el versículo 29, pero él quería justificarse. Pregunta para ustedes: ¿por qué piensan que el experto de la ley se quería justificar? ¿Qué piensan ustedes? No todos al mismo tiempo, por favor. ¿Por qué creen que el experto de la ley se quería justificar? ¿Qué piensan? ¿No estaba qué? No estaba siguiendo la ley. ¿Qué más? Porque a veces creemos que sabemos todo. Porque a veces creemos que sabemos todo. Me encantan. No estaba siguiendo la ley. Por eso que dice, se quería justificar. Quería justificarse. Y Jesús respondió. Y lo responde con una historia. Escuchen bien esta parábola. Jesús eres el maestro de contar historias. A mí me encanta. A mí me encanta contar historias. Y Jesús, un experto en contar historias. Es así como enseñaba. Contando historias. Bajaba un hombre de Jerusalén, dice, a Jericó, en ciudades en aquellos tiempos, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camión un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Vamos a poner una pausa aquí. Lucas escuchó y escribe que Jesús usó la palabra sacerdote. Importante que nosotros prestemos atención a los detalles. Jesús no dice, y vino uno de los israelitas de la tribu de Judá, o uno de la tribu de Benjamín, o no, él dice, y un sacerdote. Quiero que entiendan esto, el labor de un sacerdote en los tiempos de Jesús, ¿ok? En los tiempos de Jesús, el labor del sacerdote especialmente era el sumo sacerdote, era central en la vida religiosa. Era el hombre, se puede decir, más importante en la vida religiosa de los hebreos, de los israelitas, incluyendo la realización de sacrificios, la administración del templo y la enseñanza de la ley. Ese era el sacerdote. Hoy en día, el sacerdote lo podemos poner, como dijimos, tal vez el pastor, el evangelista, aquella persona que se para en el púlpito. En este caso sería yo, ¿no? Ese sería. Y Jesús dice, y un pastor, uno que predica los domingos, uno que predica todos los días, o no yo, pero uno que enseña la palabra, uno que dice que tienes que amar a tu prójimo, uno que dice tienes que caminar la extra milla, pasó y vio al hombre que estaba semi muerto y siguió, hizo como que no lo vio, no le importó al que estaba tirado. Eso es lo que dice Jesús. Bajita la mano, Jesús les está diciendo hipócritas. Predican, pero no viven lo que dicen. Así es. Dices que eres cristiano, pero no demuestras que eres cristiano. Dices que alabas a Dios, pero no demuestras con tus acciones que alabas a Dios. Levantas tus manos los domingos, pero allá afuera eres lo opuesto de lo que haces ver a la gente aquí los domingos. Hipócritas. Un sacerdote se siguió y no quiso ayudar al que necesitaba ayuda. En otras palabras, así dijo Jesús. Ese era el rol del sacerdote en aquellos tiempos y hoy en día.
Así que también, escuchen bien, sigue Jesús. O sea, no, para ahí ya, Jesús ya, por favor. No, Él sigue. Ahí va la historia. Así que también llegó a aquel lugar un levita. Palabras claves. Un levita. Y al verlo se desvió y siguió de a largo. Agárrate, Ramiro. ¿Sabes qué es un levita? En los tiempos de Jesús, los levitas asistían a los sacerdotes. Agárrate, Martín. Descendientes de Aarón en el servicio del templo. No es cierto, solamente estoy jugando. Manteniendo el transporte, eran responsables del cuidado del tabernáculo y sus muebles, desmontándolos, transportándolos y volviéndolos a montar. Servicio musical. Ese era el rol de los levitas. Ellos eran los que le cantaban alabanzas al Señor. Ellos eran los que guiaban a la congregación a cantarle himnos al Dios. Y dice Jesús que pasó un levita y dice que lo vio y se fue para el otro lado. ¿Le sigo? ¿Sí? Cantaban y tocaban instrumentos musicales durante los servicios religiosos. Eso eran los levitas. Fueron escogidos por Dios. Dios escogió a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Eran importantes. Tenían un rol sumamente importante en el templo, en la vida religiosa. Ese era el rol del levita. Y Jesús dice, y un levita vino y vio al que estaba lastimado y se fue. Versículo 33. Pero un samaritano, escuchen bien qué título, qué nombre usa Jesús. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó. Los detalles, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Se lo llevó, escuchen los detalles. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo. Y cualquier gasto que usted tenga que hacer, aparte de estas 2 monedas, se lo voy a pagar cuando regrese. Ya vimos que el sacerdote no hizo nada, o el pastor no hizo nada para ayudar al necesitado. Vimos que el músico, el director de alabanza, o los sugieres, vamos a poner así, no hizo nada para ayudar al necesitado. Y ahora llega uno que no va a la iglesia. Ahora llega uno que está todo tatuado. Ahora llega uno que no va a la iglesia, que no se congrega, que no conoce mucho de Dios, ve al que está necesitado y él es el único que va a recogerlo, le sana, le ayuda, lo levanta. En otras palabras, así lo dijo Jesús. Los samaritanos en los tiempos de Jesús y los israelitas no se llevaban. Es más, cuenta la historia que si un israelita iba caminando un camino para Jerusalén y de repente venía un samaritano, esto es lo que hacía el israelita. Le daba lo cortaba. Dice, no quiero pasar cerca de ese, porque es un inmundo, decían los israelitas. Así lo decían. Los samaritanos son inmundos. Gente que no cabe en nuestra sociedad. Gente que no aceptamos porque no piensan como nosotros, porque se visten de otra manera, porque están todos tatuados, porque huelen feo. A esa gente no. Y esa gente es la que Jesús los pone como el rescate a la persona que estaba herida. La cruda realidad, porque hoy en día aún la iglesia sigue haciendo lo mismo. Entra un homeless y ¿qué hacemos? Huele feo. Hola, ¿cómo estás? Viene un tatuado. Ay, qué feos tatuados. Da miedo.
La iglesia lo está haciendo. Jesús hoy te está diciendo, deja de hacerlo, tienes que ser diferente, iglesia de todos los días. Tienes que marcar la diferencia, tienes que amar a los despreciados de allá afuera. ¿Eres la sal del mundo y la luz del mundo? ¿Sí o no? Muéstralo con tus acciones. Amén. Jesús hace la pregunta, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. No dijo el samaritano, el que se compadeció de él, Jesús. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Anda entonces y haz tú lo mismo. Y hizo mic drop.